El juicio político contra Pablo Celi continúa desarrollándose en la Comisión de Fiscalización. Decenas de versiones se han rendido. Los excontralores Pablo Celi y Carlos Polit ya dieron sus versiones. Nada ha hecho cambiar de opinión, sin embargo, al interpelante Juan Cristóbal Lloret, quien solicitó que Celi sea censurado por arrogación de funciones, por los informes a favor de Odebrecht, por contratar con la empresa de Daniel Salcedo pese a que tiene una glosa, por interferir en la función electoral y por delincuencia organizada. Solo por eso. Juan Cristóbal, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin, por usted en esta mañana y para la directa audiencia de Corita. Gracias por invitar. El tema es extenso, el tiempo es corto, así es que vamos por partes y empecemos por la comparecencia de Pablo Celi, quien les ha dicho que este juicio político es un sainete decadente, que ustedes como legisladores lo pueden juzgar por incumplimiento en el ejercicio de sus funciones, pero que no tienen competencia para pronunciarse sobre el origen de esa función. Entonces le pregunto, Juan Cristóbal, ¿tienen o no esa competencia? Por supuesto que sí, estimado Lenin, eso está establecido precisamente en el artículo 131 de la Constitución de la República. Es la capacidad fiscalizadora de la Asamblea Nacional que nos permite iniciar este proceso de fiscalización y de juicio político y, por supuesto, el juzgamiento y al final el proceso y el juzgamiento es de carácter político. No nos estamos metiendo en el ámbito jurisdiccional por el cual el señor Celi tiene que afrontar también un proceso ya en el orden penal ante la justicia ecuatoriana. Son dos mecanismos que establecen la Constitución y las leyes de la República, y eso es lo que hemos hecho. Hemos actuado primero conforme el debido proceso. Yo debo decirle que dentro del proceso que se llevó en la Comisión de Fiscalización se dio el más amplio debate, más de 50 comparecencias, pruebas documentales, pruebas testimoniales. Todo eso lo pude evidenciar durante 3 horas el día lunes en la Comisión de Fiscalización, cada uno de los elementos que conlleva y que sustenta este juicio político, más bien con un nivel de cinismo y más allá de los adjetivos que utilizó, los calificativos que utilizó el señor Celi, fruto precisamente del lodazal en el que en este momento él se encuentra. Pero más allá de esos argumentos, lo que pudo evidenciar la Comisión de Fiscalización es el sustento documental, el sustento testimonial de cada uno de los comparecientes que fueron a la Comisión de Fiscalización. Ahora, Juan Cristóbal, ya vamos a hablar de los criterios. Que estableció el legítimo derecho a la defensa. Y si Celi fue removido del cargo por Carlos Polit, pero luego el Consejo de Participación Ciudadana transitorio lo ratifica en el cargo, y luego la Corte Constitucional señala que los pronunciamientos del transitorio no pueden ser revisados. Con eso le pregunto, ¿se blinda todo lo actuado por Celi durante el ejercicio ilegítimo o no de su función? A ver, estimado Lenin, quedó evidenciado precisamente con las acciones de personal y con la prueba testimonial del señor Poli, de la señora directora de Talento Humano, Ligia Cobo, que Celi nunca fue contralor. Y eso le conllevó, luego de 2 años, a que el Consejo de Participación Ciudadana cometa un error. Se le indujo a cometer un error porque a todas luces él decía que era el contralor subrogante, que por cierto, el único sustento que tiene para eso es su autonombramiento como contralor subrogante. Es increíble. El señor Celi lo que hizo es firmar un acuerdo de la Contraloría en el cual establece que él es el Contralor General del Estado subrogante. Pero luego viene el pronunciamiento del transitorio donde le dice, usted es el Contralor subrogante. Claro, pero el Consejo de Participación Ciudadana transitorio no tenía todos los elementos de convicción necesarios. Se les indujo a un error. En función de esa inducción a ese error, lo que hace el Consejo Transitorio, aparte que no tenía esa facultad, porque ellos tenían la facultad de evaluar, de designar, en ninguna parte estaba la posibilidad que el transitorio tenga la posibilidad de ratificar en el cargo al señor Celi un encargo que él tenía. Vamos entonces, Juan Cristóbal, a la pregunta original. ¿Es válido o no lo actuado por Celi durante ese periodo? Hacia allá iba, estimado Lenin. Bueno, eso lo tendrá que establecer, digamos, en el ámbito jurisdiccional. Lo que nosotros hacemos es un juzgamiento de carácter político. Ponemos sobre la mesa todos los elementos. Algo que, por cierto, lo sabían, todo el mundo lo sabía, sino que nadie quiso actuar.
Y hoy tenemos la posibilidad y la capacidad moralizadora y, por supuesto, de control político de abrir esa caja de Pandora. Nosotros lo que hemos hecho, estimado Lenin, es abrir la caja de Pandora de la Contraloría y de Celi. Y eso, a todas luces, sin duda alguna, se convierte en un verdadero rompecabezas, y las piezas de ese rompecabezas tendrán que ser armadas, digamos, en estos 5 días que tiene la Comisión de Fiscalización. Ahora, pero lo que sí es cierto es que los actos administrativos que habría realizado el señor Celi tendrán que ser evaluados no por la Asamblea Nacional, sino por en el ámbito jurisdiccional que le corresponde en un momento determinado. Se ha hecho referencia al desvanecimiento de glosas por parte de la Contraloría General del Estado durante la conducción de Pablo Celi, pero lo cierto es que dentro de las atribuciones de quien ocupe la Contraloría, la titularidad de la Contraloría, así como está el imponer glosas, también está el desvanecerlas, de llegar a presentarse las pruebas que así lo justifiquen. Ustedes han logrado dentro de este proceso, dentro de este juicio político, determinar que las glosas que fueron anuladas se desvanecieron de manera irregular. A ver, Lenin, una cosa es el poder desvanecer una glosa. Los administrados tienen la posibilidad dentro de los procesos, ya una vez en la fase de predeterminación, desde la auditoría de control, el administrado puede ir presentando pruebas de descargo, luego en la fase de predeterminación, luego en las responsabilidades, en la dirección de responsabilidades. Claro que dentro del proceso administrativo se pueden presentar pruebas de descargo, pero otra cosa muy distinta es lo que hizo el señor Celi, pues, que es desvanecer glosas a personas con las cuales sus familiares tenían contactos. No se olvide que él, sobrino de Celi, era asesor de Petroecuador, se logró a través de un proceso penal en Estados Unidos, en la Florida. Precisamente se le detiene al señor Raúl de la Torre, es sentenciado en la Florida por lavado de activos, y él da a conocer toda la red de corrupción. No se olvide que el hermano del señor Celi, el señor Esteban Celi, que también está dentro de esa red de corrupción, precisamente él asume un proceso abreviado recientemente, la semana anterior, aquí en el Ecuador. ¿Qué quiere decir? Que acepta los cargos que se le imputan. Y ambos familiares, tanto el sobrino como el hermano del señor Celi, precisamente son parte de la teoría que tiene la Fiscalía General del Estado con respecto a una red de corrupción que operaba dentro de la Contraloría precisamente para desvanecer esas glosas. Juan Cristóbal. Una cosa muy distinta es desvanecer glosas para sus familiares. Usted hacía referencia hace un momento a la importante información que se ha presentado o que se ha expresado durante estos días de comparecencias. Entre los comparecientes estuvo Carlos Pareja Yanuseli, el exgerente de Petroecuador, quien señaló que existía una organización delictiva que dirigía Rafael Correa. Organización que requería de varias estructuras en varias instituciones del Estado, y una de ellas era la Contraloría General del Estado. Yo le pregunto si van ustedes a continuar investigando esto, porque Pareja dijo que tenía toda la documentación para sustentarlo, o como se trata del líder de la organización política a la que usted pertenece, entonces que quede ahí nomás la cosa. A ver, Lenin, algunos elementos con respecto a estas declaraciones. Primero, el verdadero corrupto ahí en esa red de corrupción de Petroecuador es Pareja Yanuseli. ¿Para qué le convocaron entonces si no iban a validar nada de lo que diga? Pero permítame terminar, estimado Lenin. El único corrupto, porque tiene 6 sentencias, es Pareja Yanuseli. No se olvide que Pareja Yanuseli estaba en Petroecuador desde antes de la Revolución Ciudadana. Y adicional a eso, todos los elementos que dice tener y todas las pruebas documentales que dice tener, ¿por qué no las presentó en su momento? Pues, y si es que las presentó, ¿por qué la Fiscalía entonces no actuó? Muchos de los procesos a los cuales se refiere el señor Pareja Yanuseli están en la justicia, están sustanciándose en el ámbito jurisdiccional. Entonces, venir a decir ese tipo de declaraciones, que todo es culpa de Correa y todo lo demás, o sea, fue el minuto de fama que tenía Pareja Yanuseli para sacar o tratar de echar lodo con ventilador. Pero todos los conocemos, el verdadero corrupto en esa red de Petroecuador es Pareja Yanuseli, Alex Bravo y una serie de personajes adicionales que por supuesto también fueron parte en su momento en la administración de Petroecuador en la Revolución Ciudadana. Pero nosotros no es que hemos salido a defenderle al señor Pareja Yanuseli, al señor Alex Bravo. Por el contrario, la justicia tiene que actuar. Es más, tienen 5 o 6 sentencias
en cada uno de los casos. Juan Cristóbal, hay un elemento que es cierto. En el gobierno de Rafael Correa se suspendieron los informes previos de Contraloría y se los llamó ex post. Es decir, una vez que se haya contratado la obra o el servicio, entonces la Contraloría podía intervenir. Le pregunto, ¿usted no cree que este cambio terminó abonando a la corrupción y terminó constituyéndose en parte fundamental del engranaje para la oleada de sobornos como parte del sistema de presunta delincuencia organizada? Mire, Lenin, ya tuvimos el sistema de control previo, no logró generar una moralización o una correcta vigilancia de los recursos por parte de la Contraloría General del Estado. Por el contrario, en un momento determinado, lo que lograba era obstaculizar en muchos de los casos los procesos, que sean ágiles los procesos de contratación. Sin embargo, yo les recuerdo que parecería, y se quiere llevar a decir que la red de corrupción se inauguró con la Revolución Ciudadana, con Rafael Correa. No, pero tampoco se terminó con la Revolución Ciudadana y nos prometieron en campaña y durante 10 años que eso no iba a pasar nunca más. Entonces, si falló lo anterior, el examen previo, y si falló el examen post, ¿no es momento quizás de ir hacia otra instancia? ¿Un tribunal de cuentas quizás? Se lo pregunto. Voy hacia allá luego de darles una reflexión. Yo le preguntaba al señor Celi, al señor Poli, de dónde le conocía al señor Celi. Y el señor Poli dijo que lo conocían desde el gobierno de Lucio Gutiérrez, que trabajaron juntos. Es decir, el tema de la Contraloría no es nuevo. Ahí hay una estructura de corrupción que sigue operando desde hace muchos años atrás y este es uno de los retos enormes. Yo creo que el 99% de los funcionarios de la Contraloría son gente honesta, pero hay ese 1% que se ha sostenido al interior de la Contraloría. Tiene que ser uno de los principales elementos a evaluar, a auditar dentro de la Contraloría, a depurar dentro de la Contraloría. Y le digo con sinceridad, hay que revisar quizás el accionar interno de la Contraloría General del Estado. Esto no termina con la censura y destitución del señor Celi, y por el contrario, lo que se necesita en este momento es una nueva autoridad que llegue a moralizar y, por supuesto, la normativa que se tenga que generar desde la Asamblea Nacional. Yo no descarto la competencia concurrente que se le pueda dar a la Contraloría General del Estado. En un concurso transparente, que se escoja una nueva autoridad, en un concurso donde tengamos un contralor que de verdad sea 100 sobre 100, no sobre el papel, sino en sus actuaciones. Juan Lloret, interpelante del ex contralor Pablo Celi. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Un saludo cordial.